Guillermo Lasso y Cynthia Viteri presidieron la sesión solemne en homenaje a la independencia de Guayaquil. Guillermo Lasso defendió el espíritu de la ley de creación de oportunidades, mientras que Cynthia Viteri entregó el proyecto de ley que permita portar armas. Política al día. Con el grito de los asistentes, Guayaquil con Nebot fue recibido el presidente Guillermo Lasso en el hemiciclo de la Rotonda para participar en la sesión solemne por los 201 años de la independencia de Guayaquil. La inseguridad y el proyecto de ley creando oportunidades marcaron los discursos de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y del presidente Guillermo Lasso. A su arribo, Guillermo Lasso saludó a los presentes, incluso al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con quien mantenía una alianza electoral que se rompió en mayo pasado. Durante su discurso, Lasso se refirió al proyecto de ley de creación de oportunidades, a su promesa de 2 millones de empleo y al significado del verdadero octubre. Dijo que el 9 de octubre no es una fecha de oscuridad, sino de luz, ni tampoco significa violencia y destrucción. Y como parte de ese concepto de octubre, Guillermo Lasso indicó que el espíritu de la fecha está encapsulado en el proyecto de ley de creación de oportunidades, el cual fue devuelto por el CAL en septiembre pasado. Afirmó que esta ley destrabará la economía ecuatoriana en varios ámbitos. ¿Qué más necesitan los sectores políticos para confiar en el proyecto de ley?, cuestionó Lasso. Por su parte, el discurso de Cynthia Viteri estuvo dedicado a la inseguridad. En ese contexto, entregó al primer mandatario el proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana, que tiene 4 objetivos. Cynthia Viteri explicó que la esencia es que se derogue la tabla de consumo sin criminalizar a las personas con adicciones. Además, que se permite el porte y tenencia de armas a quienes pasen rigurosos exámenes del Ministerio de la Defensa, que se muestre el rostro de los delincuentes y se exige el certificado de antecedentes penales de ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al país. En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 10 minutos. A ver, una de las cosas que sí destaco yo de este acontecimiento que vivió Guayaquil, la sesión solemne, es la presencia de las principales autoridades nacionales, ¿no? Estuvo el presidente Lasso, el vicepresidente Borrero, una comitiva nutrida, ¿no?, de funcionarios de alto nivel, como se suelen llamar, y estuvo también la alcaldesa, y a un costado estuvo Jaime Nebot. Obviamente el saludo entre Lasso y Nebot fue un saludo, un apretón de manos bastante frío, muy diplomático. Digamos, eso era lo que uno preveía por la situación y la coyuntura política actual. Pero digamos que por lo menos hay un gesto de civilidad en el hecho de que puedan estar ahí conviviendo todos estos personajes juntos, ¿no? Algunas cosas para resaltar con respecto de el discurso del presidente Lasso. Creo que, y yo no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero el presidente Lasso sigue perdiendo el tiempo tratando de responderle de forma permanente a Correa. El presidente Lasso es el presidente del Ecuador. A él, quienes lo eligieron, lo hicieron para que gobierne el país, no para que esté en un dime y direte permanente con el expresidente. Siempre tiende en sus discursos el presidente, y lo hemos visto con mayor énfasis en los últimos días, a tratar de usar, digamos, una suerte de indirectas para referirse a lo que fue el perverso y malvado correísmo y lo que es su extraordinario y gran gobierno, ¿no? Ojo que lo estoy diciendo irónicamente, no se lo vayan a creer. Como veo que las sensibilidades están a tope. Creo que también, aparte de estar en esa permanente intención de responderle todo, absolutamente todo a Correa, Guillermo Lasso buscó en este espacio resignificar lo que para él es octubre, ¿no? Y volvió a la gesta de hace 201 años, de la independencia de Guayaquil, tratando de apelar a ese sentimiento, ¿no?, libertario, independentista,
del guayaquileño, guerrero, etcétera, etcétera. Y nuevamente haciendo una suerte como de comparación o queriendo poner en una balanza lo que fue el octubre de hace 201 años y de lo que fue el octubre del 2019. O sea, son dos acontecimientos históricos totalmente distintos, donde me parece que hay una falta de comprensión, además de los escenarios, de la coyuntura, del momento histórico que vive el país. Y creo que eso tiene que ver con algo que yo les mencionaba la semana pasada, con una desconexión total que hay de parte de la clase política, empezando por el propio presidente de la República, con respecto de las necesidades y las urgencias que hoy tiene la población, la ciudadanía, los ecuatorianos. Tenemos unas urgencias enormes que van más allá de el interés que pueda tener uno u otro actor político por cuidar un metro cuadrado de poder. Y esas necesidades van por tener más empleo, por tener en serio nuevas y mejores oportunidades, por tener acceso a crédito para poder emprender, esa palabra que tanto les gusta a los sectores vinculados al gobierno del presidente Lasso y del movimiento Creo. Los ciudadanos necesitamos seguridad porque estamos hoy merced de la delincuencia, porque vemos casos como los de la semana pasada, donde un conductor era amedrentado y era acorralado por 4 delincuentes que se hacen pasar por limpiaparabrisas en una de las esquinas de Guayaquil, y el momento en que el señor se parqueó, como no les dio una moneda, los tipos fueron con cuchillo en mano a amedrentarlo. Vemos casos como el que sucedió hace algunos días atrás en las calles de la ciudad de Quito, donde una humilde mujer junto a su esposo fueron interceptados por sacapintas, y la mujer de 62, 64 años me parece que era, fue asesinada a sangre fría. Vemos imágenes espantosas como el ataque de un tipo con cuchillo a 2 ciclistas en el Parque Metropolitano durante este fin de semana en Quito, donde ya ni los ciclistas ni los deportistas pueden ir a espacios que antes eran eso, para distraerse, para hacer deporte, para la aventura, porque ahora resulta que salen de los matorrales delincuentes con unos cuchillos enormes a tratar de delinquir, de robar. Entonces ahí es donde están las principales necesidades y urgencias de la gente, y no en estas disputas políticas en las que nos han enfrascado hoy gobierno y parte de la asamblea. Y como respuesta, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos una suerte como de gritos desesperados que vuelven también a evocar discursos del pasado, porque vale recordar que durante el periodo legislativo, durante los 2 periodos legislativos anteriores, Jaime Nebot ya presentó, él todavía siendo alcalde, ya presentó un proyecto de ley de seguridad que incluía lo que los abogados y los legisladores consideran y denominan como populismo penal, es decir, que la solución radicaba en incrementar penas, ¿no? Sumar penas, incrementar penas, tener más tiempo a los delincuentes o a los aprehendidos en las cárceles. Esa era la propuesta básicamente. Hoy se suma la propuesta de la abogada Cintia Viteri, actual alcaldesa de Guayaquil, de que los ciudadanos podamos libremente portar armas, y plantea también la eliminación de la famosa tabla de consumo. Esta propuesta fue aplaudida por el presidente Lasso durante el discurso de la abogada Viteri. Los compañeros tienen ese extracto para que ustedes y nosotros podamos verlo y analizarlo en conjunto. No conocen que la ley de porte y tenencia estuvo vigente durante muchísimos años, hasta que en la década mencionada fue derogada. ¿Cuándo vivimos más violencia? ¿Entonces o ahora? Cuando no se permite que los inocentes, bajo rigurosos exámenes de la autoridad competente, como hacían antes, puedan tener una oportunidad de defenderse. O ahora, cuando el delincuente sabe a ciencia cierta que
que los únicos que respetan la ley son ustedes y que por lo tanto están desarmados y que con todas las ganas se pueden acercar a tu carro, a tu casa o en la calle y meterte un tiro si quieren o apuñalarte porque saben que tú no puedes defenderte. Demando que esa ley cambie y asumo, sí, las críticas y los riesgos que contrae el proponer algo que puede parecer polémico, pero que existió y que es una de las cosas que podría sumarse a una política de Estado antidelincuencial. 7 de la mañana con 18 minutos. Esa propuesta fue aplaudida por el presidente Lasso y si, digamos, vamos un poco en el tiempo hacia atrás, recordamos que en época de campaña el libre porte de armas, en un encuentro con agricultores y con campesinos, fue parte de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso. Pero, como lo plantea la alcaldesa de Guayaquil, es, a ver, quiere decir que, por ejemplo, si los ciclistas que fueron interceptados por un delincuente con un arma blanca, con un cuchillo, portaban una pistola, ellos para evitar el robo podían sacar la pistola y asesinar al delincuente. Entonces la propuesta más o menos es, venga, vamos a matarnos entre todos. Y esto tiene que ver, digamos, con el elemental uso del sentido común. Lo ideal sería que no tengamos delincuencia, y la delincuencia y la violencia, me parece a mí, puedo estar equivocado, ustedes también podrán discrepar conmigo y van a decir, Moncayo está equivocado, el tipo está loco, pero yo por lo menos soy de los que creo que la violencia no se combate con más violencia. A todo nivel además, en cualquier espacio, en cualquier ámbito, creo que la violencia no se combate con más violencia. Por ponerles un ejemplo, la violencia, la supuesta violencia de los manifestantes de octubre fue reprimida por parte del Estado, liderado por María Paula Romo, Osvaldo Jarrín y Lenín Moreno, con más violencia. El resultado de ese enfrentamiento fue que hubo personas asesinadas, personas muertas, y que hubo no menos de 20 ecuatorianos que perdieron al menos uno de sus ojos por impactos de bombas lacrimógenas, por efecto de la respuesta también violenta del Estado a la manifestación. Entonces, la violencia, por eso les decía yo, a todo nivel. Entonces, imagínense ustedes, si entra un grupo de delincuentes a robar su local comercial y ustedes tienen una escopeta, un rifle, una carabina, una metralleta, una pistola, lo que sea en su local. Entonces se van a fajar a tiros, ¿no? Y como suele suceder casi siempre en esos casos, tiene que morir un inocente. Entonces pasará por ahí algún cristiano y les llegará una bala perdida. Entonces, como en el viejo este, más o menos, ¿no? O la ley de la selva. Me parece que esa no es la respuesta. Fijémonos un poco también en lo que sucede en sociedades en donde el portar armas está incluso garantizado en la Constitución, una Constitución heredada de los inicios de la República, los Estados Unidos. Ahí se permitió desde un inicio, en la elaboración de la Constitución, el porte de armas para que los grandes terratenientes, los grandes propietarios de las extensas tierras donde sembraban algodón, maíz, etcétera, ¿saben qué? Puedan defenderse de sus esclavos, que ellos obviamente no tenían derecho a acceder a armas, pero los hacendados sí, pues, los grandes propietarios sí, ellos sí tenían derecho a acceder a armas, ellos sí eran ciudadanos, ellos sí tenían derechos, los esclavos no tenían derechos, pero los esclavos podían sublevarse, porque eran montones. Entonces, para protegerse de una posible rebelión, sublevación, resistencia de los esclavos, esta gente tenía el derecho a portar armas. Hasta el día de hoy, de hecho en los Estados Unidos hay una institución, llamémosle así institución, que es de locos, que es la asociación o la sociedad del rifle, que defiende precisamente el derecho a portar armas. ¿Y qué ha provocado esa normativa tan laxa que permite que usted vaya a un supermercado a comprar municiones, por ejemplo? Que en
por citarles un caso, uno de los tantos que hay y de los que se producen cada año, cada 6 meses, cada trimestre en los Estados Unidos, que por ejemplo, como ocurrió el 20 de abril de 1999, 2 sujetos, adolescentes además, entraran a la escuela secundaria de Columbine en el estado de Michigan y empezaran a disparar y a detonar explosivos, provocando la muerte y lesiones en varios de sus compañeros. Eso es lo que provoca el libre porte de armas en otros estados, en otros países. Hay estudios que señalan que es más factible que usted termine hiriendo, lastimando, asesinando a un miembro de su familia o a una persona cercana que disparando, percutando un arma en contra de un delincuente. Y además, yo sí me planteo la misma pregunta que se han hecho varios amigos y tuiteros de dónde están los estudios científicos, ya sea de Ecuador o de cualquier otro país en el mundo, que diga que el libre porte o tenencia de armas ayuda a reducir los niveles de inseguridad y de delincuencia. No existen. Es decir, eso es algo que se le ocurrió a alguien de la nada. Más o menos como cuando el genio de Lenín Moreno dijo: voy a reducir los costos del gasto público eliminando el Ministerio de Justicia, sin pensar en todas las consecuencias que eso traería. Por ejemplo, dejar en soletas y en absoluto abandono el sistema penitenciario del país. Y hoy tenemos una crisis carcelaria que está todavía lejos de solucionarse, ¿no es cierto? Pero eso tuvimos durante esta sesión solemne en la ciudad de Guayaquil, adicionalmente de otras cosas que son detalles o pueden considerarse detalles, pero que dicen mucho también, ¿no? Como por ejemplo la entrega de condecoraciones y de homenajes. Yo quisiera saber, más allá de lo brillante que es, y me van a perdonar ustedes, pero yo sí considero que es un tipo brillante, para el análisis político, para el montar campañas políticas, para ganar elecciones. Acaba de ganar la elección presidencial con el peor candidato posible, un banquero en el Ecuador, Jaime Durán Barba. Yo no sé cuál ha sido el trabajo patriótico, cuál ha sido la entrega que le ha dado Durán Barba y Santiago Nieto a la ciudad de Guayaquil. No lo sé. Tengo entendido que son grandes amigos los dos, Durán Barba y Nieto, de Jaime Nebot. Está bien, pero digo, eso es mérito como para que les entreguen una condecoración. Vayan ustedes a saber. Pero sí quisiera saber cuál es el trabajo patriótico y en beneficio de la ciudad de Guayaquil y del país en general que han hecho estos señores para que se les pueda condecorar. El municipio de Guayaquil está en absoluta libertad de condecorar a quien le dé la gana, como por ejemplo el presidente Lasso, hace algunos días atrás, haciendo uso de esa facultad, decidió condecorar a Vargas Llosa, un escritor fascinante, pero un ser humano detestable. Y un político repugnante. 7 de la mañana con 26 minutos. Avancemos, profe. ¿Qué otro tema tenemos? Porque hay más cosas polémicas y políticas sobre las cuales vale la pena comentar. Desde luego, Alexis. La Asamblea Nacional ordena a la Comisión de Fiscalización entregar de inmediato información completa sobre Pandora Papers. Asamblea abierta. Aunque el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, Fernando Villavicencio, insiste en que ese organismo investigará los papeles de Pandora, este domingo 10 de octubre la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que aclara que solamente la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad se hará cargo de este caso. La aclaración la hace sustentándose en la resolución que tomaron 105 asambleístas en el Pleno el jueves 7 de octubre, en razón de que este caso se considera un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social. El Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información o documentación relacionada con la investigación periodística Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento de este proceso de fiscalización. En Pichincha opina
comenta Alexis Moncayo. 7:28 ya en la mañana. Se me olvidaba decirles, ¿no? Que además en Guayaquil deciden condecorar a Durán Barba cuando aparece su nombre entre los que tendrían inversiones y depósitos o cuentas en paraísos fiscales, ¿no? De igual forma pasa con Vargas Llosa, que no solo es que es un mal político y un ser humano hasta medio despreciable, sino que también aparecen los nombres con cuentas en paraísos fiscales. Más allá de que es insisto una vez más, un extraordinario escritor. La semana pasada yo hice una crítica aquí que tengo entendido que les cayó un poquito mal a algunos personajes de la política. Bueno, si se metieron a hacer política y la política es una actividad pública, déjenme contarles que van a estar sujetos a la crítica. Si no les gusta la crítica, yo lo lamento. Sobre todo cuando la crítica tiene argumentos. Porque otra cosa sería, y muy fácil además, ¿no? Sentarse y hacer lo que hace la gran mayoría de la prensa con ustedes. Decirles terroristas, delincuentes, pillos, corruptos, etc. Eso de mí no van a esperar. Mi crítica fue una crítica absolutamente sustentada y argumentada. Además fue en horas de la mañana. Yo no tenía ni idea de las jugadas políticas que iban a ejecutar en horas de la tarde y me alegro que haya sido así. Finalmente, digamos, estábamos en la misma sintonía. Y ojo, yo no creo que el juicio político a Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, que me parece además que es una de las herencias nefastas del Trujillato, sea menos importante. Creo que es importante, pero no creo que sea urgente. Creo que en este momento hay otras cosas que son igual de urgentes que importantes. Y yo ya les mencionaba hace un momento. El tema del empleo, el tema del acceso a crédito, la seguridad. Por ponerles 3 ejemplos bastante básicos. Son cosas que a los ecuatorianos en este momento nos importan más y nos urgen más que los juicios políticos y las peleas entre políticos. Uno hasta tiene depositada un poco de fe en ustedes. Por eso yo lamento que no sepan leer bien la crítica. Pero bueno. Le quitaron el caramelo de la boca a Villavicencio. Y yo quiero que escuchemos, porque además tenemos ya poquísimo tiempo, a Guillermo Lasso, nuevamente lanzando amenazas en contra de la Asamblea Nacional. Pronto sabrán ustedes quiénes son los verdaderos evasores de impuestos. Aquellos que viven como ricos y tributan como pobres. Aquellos glosados, aquellos osados que pretenden escudriñar en un patrimonio honestamente bien ganado y públicamente conocido frente a una actitud de aquellos que esconden el origen de su vida, el origen de su patrimonio. Con 31 minutos. Parece que el presidente está usando esa estrategia en la que parecería que considera que la mejor defensa es del ataque y sale a atacar. Cuando habla de glosados, está hablando de la lista de los famosos asambleístas que los quiere perseguir Villavicencio. Ahora escuchemos a Villavicencio. ¿Por qué es que llegó a ser presidente de la Comisión de Fiscalización? Yo aspiré a la Comisión de Fiscalización, bueno, por mi naturaleza de periodista de investigación. Quería estar ahí, pero esto nació de un diálogo, yo nunca lo ocultaba a ti mismo, con el presidente de la República, Guillermo Lasso. El presidente Lasso, por quien voté y a quien apoyé en la segunda vuelta, me dijo, un poco, ¿qué quieres? Y yo le dije, nada, yo no quiero nada del poder, porque ese poder es peligroso. Entonces me dijo, me gustaría que me acompañes en mi cruzada anticorrupción desde la Comisión de Fiscalización. Le digo, eso me gusta.
Nos hemos pasado unos minutitos y yo solo quiero, para concluir esta idea, que ustedes recuerden que en las elecciones del 2017 el presidente Lasso dijo en ese entonces que si él ganaba iba a dar a conocer la famosa lista de Odebrecht. ¿Cumplió? No. Ahora que él aparece en los Pandora Papers, dice que él va a decir quiénes son los principales evasores de impuestos que viven como ricos pero tributan como pobres. Ojalá en esa lista que va a presentar el presidente incluya las empresas de sus panas, muchos de ellos embajadores, exgerentes de medios de comunicación que declaraban cero para no pagarles utilidades a sus trabajadores. 7:33, si está con nosotros Licenia, nos despedimos de usted, profe, fuerte.